Amados hermanos, en el día de hoy quisiera compartir un tema delicado, pero urgente para la Iglesia de Cristo. El tema es el silencio de los miembros cuando un líder manipula y abusa de su cargo ministerial. Quiero que prestes atención a esta afirmación. El silencio nunca es neutral. El silencio se convierte en complicidad y la complicidad abre puertas para que la manipulación y el abuso espiritual crezcan dentro del pueblo de Dios. Quiero presentarte algunos aspectos sobre el diseño de Dios para el liderazgo. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4, versículo 11, que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 se nos dice que deben pastorear no por ganancias deshonestas, ni como teniendo señorío sobre las ovejas, sino siendo ejemplos de rebaño. El pastor fue llamado a servir, no a dominar, a guiar, no a manipular, a dar la vida por las ovejas, no a aprovecharse de ellas. Nunca un pastor puede romper el diseño de Dios. Pero sin embargo, en Jeremías 23:1, Dios declara: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño». Y en Ezequiel 34 dice: «Reprende a aquellos que se apacientan a sí mismos en lugar de cuidar el rebaño de Dios». Jesús mismo en Juan 10 habla del asalariado que no cuida de las ovejas porque no le pertenecen. Cuando un pastor manipula, controla, abusa de su autoridad o convierte a la iglesia en su propiedad personal, está violando el diseño de Dios y convirtiéndose en un asalariado o peor aún, en un lobo disfrazado de pastor. ¿Por qué es que calla la congregación? La pregunta clave es: ¿por qué los miembros guardan silencio? Algunos callan por miedo a ser rechazados, a ser expulsados, a quedar marcados como rebeldes. Otros callan por ignorancia bíblica. Han escuchado frases como «no toquéis al ungido de Jehová», que han sido mal aplicadas, y creen en que confrontar el pecado de un líder es tocar al ungido. Otros callan por dependencia emocional. Confunden al pastor con Dios y creen que desobedecer al hombre es desobedecer a Dios. Y muchos callan por comodidad, prefieren no meterse en problemas, aunque eso signifique ver a Cristo deshonrado. Es como en una empresa donde el gerente roba y maltrata a los empleados. Todos lo saben, pero callan porque no quieren perder el trabajo. El resultado es que la empresa termina quebrando y todos quedan sin empleo. Así sucede en la iglesia actual. Cuando el pueblo calla frente a un ministro abusador, al final no solo se pierde la autoridad moral, sino también la salud espiritual del rebaño entero. Y existen consecuencias del silencio. El silencio nunca es inocente, siempre tiene consecuencias. El abusador se fortalece en su pecado. La iglesia se enferma espiritualmente. Las nuevas generaciones aprenden un modelo torcido de liderazgo. Y lo más grave es que el nombre de Cristo es blasfemado entre los incrédulos. El silencio es como una herida pequeña que no se limpia. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo se infecta, se hincha y puede terminar en una amputación. Así es el pecado no confrontado en la iglesia. Lo que pudo detenerse con la verdad a tiempo termina destruyendo todo el cuerpo. El ejemplo de Elí es un ejemplo bíblico y fuerte. Elí y sus hijos se habían corrompido en el sacerdocio, robaban de las ofrendas y abusaban del pueblo. Elí los reprendió suavemente, pero no actuó. Y Dios le dijo en 1 Samuel 3:13: «Yo juzgaré su casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado». El silencio de un líder permitió que la corrupción creciera y el juicio de Dios vino sobre toda la casa. Quiero darte algunos ejemplos de hombres que no callaron, pero también la Biblia nos muestra hombres
que se levantaron. Natán confrontó a David diciendo: tú eres ese hombre. El apóstol Pablo reprendió a Pedro públicamente en Gálatas 2 porque su hipocresía dañaba el evangelio. Juan el Bautista denunció el pecado de Herodes y aún cuando eso le costó la vida. Estos hombres entendieron que el verdadero amor no cae ante el pecado. Imagina un médico que descubre un cáncer en su paciente, pero no le dice nada para no hacerle sentir mal. El resultado es que el cáncer avanza y el paciente muere. Así es la iglesia que calla frente al abuso pastoral. La verdad puede incomodar a muchos, pero es la única que puede sanar a todos. El llamado de Dios al pueblo es en Efesios 5:11. Nos manda: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En 1 Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. Y en Hechos 5:29 nos recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El silencio grupal protege al pastor abusador. La verdad protege al rebaño. Debemos aprender a discernir el fruto de un ministro que está siendo instruido por la palabra. Un ministro habla la verdad en amor, aunque duela. Recuerda que tu lealtad es a Cristo, no a los hombres. Defiende al débil, al herido y al confundido en medio de la congregación. Y quiero darte una ilustración final. El lobo disfrazado. Un pastorcito en el campo permitió que un lobo disfrazado de oveja entrara en el rebaño. Al principio parecía inofensivo, pero poco a poco las ovejas desaparecían. Cuando ese pastor reaccionó, ya era tarde. Así pasa en la iglesia. Callar frente al lobo disfrazado de líder ministerial es entregar el rebaño al enemigo. Hermanos, el silencio no es una opción. Dios no nos llamó a ser espectadores, sino testigos de Cristo. Cuando la iglesia calla, el enemigo habla. Cuando la iglesia calla, el abuso se normaliza. Pero cuando la iglesia se levanta con la verdad, aunque incomode, el nombre de Cristo es honrado y el rebaño es protegido. Que no se diga de nosotros que callamos ante la injusticia, que se diga que fuimos fieles a Cristo, aunque hablar nos costara incomodidad, rechazo o persecución. Porque si la iglesia calla, las piedras hablarán. Y confío de todo corazón que esta reflexión haya sembrado luz y edificación en tu vida, inspirándote a vivir tu fe con firmeza y propósito. Gracias por acompañarme en este tiempo. Que la paz, la gracia y las bendiciones de Dios te rodeen, te sostengan y te guíen en cada paso de tu camino. Hasta un próximo encuentro. Que la abundancia del amor y la bendición del Señor llenen cada día tu vida.